bien. Bueno, vamos a compartir rápido el libro de Nehemías, capítulo 4. Quiero compartirles una palabra, que te lleves una palabra. Así que edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a uno para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que hablaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dijo a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vosotros, hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido, diga con nosotros: habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y desde aquel día la mitad de mis siervos trabaja en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Solamente hasta allí. Les vengo diciendo y venimos diciendo con la pastora que Dios tiene cosas grandes para nosotros, que Dios quiere bendecirnos de manera grande. Dios tiene bendiciones grandes. Y usted me dirá: pastor, ¿y cómo usted tiene tanta seguridad? Porque Dios nos ha hablado, pero porque también hay evidencias de lo que Dios está haciendo. Sabemos que Dios está empezando a hacer cosas y eso es señal de que vienen cosas mayores. Pero también sabemos esto, que cada vez que Dios mete a un pueblo, a una iglesia, a una persona en sus planes, que lo mete en sus propósitos, es porque la bendición va a venir sobre ellos. A ver, te lo voy a contar. Aquí Nehemías, Esdras, Ageo, Zacarías, Malaquías, son hombres, profetas que Dios utilizó para hablar en el mismo tiempo. Y en ese tiempo fue el tiempo donde los judíos retornaban a Jerusalén, porque habían estado cautivos en Babilonia y estaban retornando. Y cuando ellos vuelven, tienen de parte de Dios una tarea. La tarea es: edifiquen los muros y edifiquen el templo. Primero edificar el templo y después edificar los muros. Ahora, cuando usted mira eso, usted dice: ¿y qué beneficio puedo tener yo en edificar un templo? Ellos podían haber pensado: volvemos a nuestras tierras, volvemos a nuestro lugar, y lo primero que Dios nos pide, que Dios hace, es edificar el templo, edificar los muros. Pero sin embargo, la edificación del templo y la edificación de los muros trajo bendición sobre ellos, porque cuando empezaron a edificar el templo, Dios los empezó a bendecir. Hace una semana atrás contamos ese pasaje que dice: edificábamos y prosperábamos. Edificábamos y prosperábamos. Porque cuando nos metemos en los planes de Dios, Dios prospera nuestras vidas. A tal punto que en ese tiempo, dice Ageo,
tenían casas artesonadas. ¿Qué son casas artesonadas? Son casas adornadas. No solamente edificaron sus casas, la adornaban, le ponían cosas. ¿Por qué? Porque cuando nos metemos en los propósitos de Dios, viene la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y eso sucede. Pero eso no solo le sucedió a Nehemías. Otro ejemplo que podemos ver es Ezequías. El rey Ezequías, él sube al reino y lo que él empieza a hacer es restaurar la casa de Dios, celebra las Pascuas. Cuando digo restaurar, pone los sacerdotes de nuevo, vuelve a establecer el culto. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios bendijo a Ezequías y Ezequías fue prosperado y tuvo tesoros y el pueblo fue bendecido. Trajo un avivamiento. Lo que él empezó en el propósito de Dios afectó toda su vida. Sin ir más lejos, los discípulos, cuando Jesús se va a ir de esta tierra, Él les dice: vayan a Jerusalén y esperen que vengan sobre ustedes el Espíritu Santo, la promesa. Y fíjense lo que le dice: busquen al Espíritu Santo y cuando venga el Espíritu Santo, me van a ser testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Ahora póngase en el lugar de los discípulos. Los discípulos habían dejado todo para seguir a Jesús. Dicen: nos vamos a ir a encerrar, a orar, vamos a buscar y cuando venga el Espíritu Santo lo que tenemos que hacer es predicar a la gente. Y usted podría decir: ¿y dónde está mi ganancia? Bueno, yo le digo, cuando usted ve la historia, ellos empezaron a hacer esto y la Biblia dice que los empezó a bendecir. Y los bendijo de tal manera que había paz, que había armonía en los hogares, que compartían con sencillez de corazón, pero con gozo, y que no había ni un solo necesitado en medio del pueblo de Dios, ni uno solo. ¿Por qué? Porque Dios bendecía sus vidas. Cuando yo me meto en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, cuando yo hago las cosas a la manera de Dios, Dios bendice mi vida. Eso nos sucede como iglesia y nos sucede de manera personal también. Cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, cuando empezamos a buscar las cosas de Dios, Dios empieza a bendecir nuestras vidas. Y esa es una realidad. Cuando Dios nos trae a su camino, jamás nos trae para dejarnos como estamos. Siempre Él quiere mejorar. Él tiene cosas mayores. ¿Sabe usted? Hay una palabra que la Biblia nos enseña, que es la palabra gracia. Él nos da de su gracia. Y esa palabra gracia significa favor inmerecido. Quiere decir que Dios te va a dar cosas que tal vez no mereces, pero te las va a dar. ¿Por qué? Porque para eso nos llama a su camino, para bendecirnos. Favor inmerecido es que Dios te quiere dar cosas más allá de tus posibilidades, de lo que podés tener, de lo que podés alcanzar. Dios quiere hacer eso. Favor inmerecido. Esa es la gracia de Dios. Y esa gracia está cuando nosotros nos acercamos a Él. Por eso, si Dios te trajo a esta casa, a este lugar, si eres parte, si estás viniendo, si llegaste, es porque Dios te quiere bendecir. Ayúdame y decirle al que está a tu lado: Dios te quiere bendecir. Bien, ahora decíselo con un poco de onda, porque si no, no te va a creer que está al lado. Ponele onda y decirle: mira, Dios te quiere bendecir. Sacudilo, movelo. Decirle: despertate, que Dios te quiere bendecir. Dios quiere bendecir tu vida, tu casa. Dios quiere bendecir tu salud, tus relaciones. Dios te quiere bendecir. Dios te trajo para bendecirte. Ahora, esto es algo que yo lo tengo que entender. Por eso me encanta esa palabra. Dice: cuando lo entendimos. Yo les voy a dar un ejemplo. Jesús tenía a los discípulos. Iban predicando por todos lados. Él los usaba con poder. Ellos manifestaban el poder de Dios. Y un día le dicen a los discípulos: llega a un lugar por Samaria, junto al pozo de Jacob, dice la Biblia. Y los discípulos fueron hasta el poblado a buscar comida. Y cuando fueron al poblado a buscar comida, se cruzó una mujer que iba al pozo a buscar agua. Y Jesús empieza a hablar con esa mujer y la empieza a bendecir. Le habla de su interior. Y ella dice: Señor, me parece que sos profeta porque me estás revelando todo lo que hay en mí. Me parece que me estás hablando a mí, mi vida, la estás describiendo. Y ella decide dejar el cántaro y se va al pueblo, al poblado, y trae a todo el poblado a Jesús.
les empieza a hablar y le dice, hay un hombre que me dijo todo cuanto he hecho. Hay un hombre, este es el Mesías, vengan. Y los trae. Y cuando los discípulos vuelven, antes de que la mujer obviamente buscara a todos, vienen con comida y Jesús le tiene que explicar. Le dice, mirá, yo tengo un propósito. Y el propósito es hacer la voluntad del que me envió. Y esa es mi comida. Y esa es mi bendición. Y les dice algo. Imagínense que ellos van al poblado a buscar comida y no traen a nadie. Pero la mujer va y se trae medio poblado. Y Jesús le enseña esto. Le dice, ustedes se metieron en las labores de alguien. Ustedes tienen que entender que cuando hacemos esto hay recompensa y hay salario. Hay recompensa en la eternidad y hay salario acá. Jesús le enseñó eso a ellos. Ellos fueron al poblado y no entendían. A veces nosotros estamos aquí y no entendemos que Dios nos quiere bendecir, que Dios nos quiere usar, que Dios tiene un propósito con nuestra vida, hacernos parte de algo distinto. Así que vas a ser parte de algo distinto. Pero eso tiene recompensa. Todo lo que nosotros hacemos con Dios y para Dios tiene recompensa en la eternidad y en esta vida. Amén. Ahora ellos entendieron eso. Empezaron a edificar el muro. Pero ¿sabe una cosa? Cuando empezaron a edificar, se levantaron enemigos. Dice acá que Tobías, Sanbalat, los amonitas, los árabes, los de Asdod, se levantaron para conspirar. Eso es, planearon cómo detener la obra. Ellos querían que la obra se detuviera, que la obra no avanzara. Hicieron dos cosas. Más allá de todo lo que hicieron, tenían dos objetivos. Número uno, desviar su atención de lo que estaban haciendo. Digan conmigo, desviar la atención. Y número dos, desanimarlos. Digan conmigo, desanimarlos. Esa fue la estrategia. Y esas mismas estrategias pasan con nosotros cuando Dios empieza a hacer una obra en nuestra vida. Cuando Dios llegamos a la iglesia y decimos, uy, me pongo a orar y Dios me empieza a bendecir y veo que las cosas en mi vida empiezan a cambiar y me voy entusiasmado a orar, a buscar a Dios. Pero generalmente el enemigo se levanta para atacar. Usa personas, lo que sea, y la estrategia es la misma, desviarte. Entonces te quiere sacar de donde estás y viene con dificultades, tal vez con problemas, con cosas, qué sé yo, no sé cómo decirte, pero situaciones, voy a decir, bueno, me voy a poner a orar, me voy a congregar, voy a ir a la iglesia porque veo que cada vez que voy, esta mañana me fui feliz, una mujer vino aquí, oramos, pero cuando salíamos me decía, pastor, yo estoy viniendo hace poco, pero usted no sabe cómo me está cambiando, qué feliz que estoy, las cosas que están sucediendo, porque así es Dios. Pero ¿qué pasa? Después vienen las dificultades. Entonces aparece algo que, justo en el horario de la iglesia tengo que hacer esto o lo otro. Justo que me desafié, me aparece tal o cual situación. Me llegó la factura de no sé qué. Ahora que me desafié. Y vienen cosas para desviarte ¿de qué? De lo que empezaste a hacer. De lo que empezaste a caminar. Empezaste a orar por tu familia y se desató un problema en tu familia que vos dijiste, ¿para qué voy a orar por esto? ¿No? Porque vos decís, no, y te quiere desviar. El enemigo te quiere desviar del propósito, de donde está la bendición. Siempre sucede esto. Porque yo te voy a decir algo, nadie puede parar lo que Dios quiere hacer. Y así como existe un Dios, la Biblia dice que existe un diablo. Pero el diablo sí quiere parar. Pero como no lo puede parar a Dios, nos va a querer desviar a nosotros. Entonces Él quiere desviarnos, pero también quiere desanimarnos. ¿Sabe lo que pasó con esta gente? Era tan grande la tarea que tenían que hacer, la obra, que decían, esto no se termina más. Y se desanimaron. ¿Le pasó alguna vez desanimarse porque la obra es grande? Llega a su casa y mira la situación en que está, o los problemas familiares, o las cosas, y vos decís, pero ¿cómo Dios va a hacer todo esto? Es imposible todo lo que Dios tiene que hacer. Y vemos tan lejanas las cosas, las vemos tan difíciles, tan grandes, que a veces nos desanimamos. Pasa por ahí, o suceden cosas que nos quieren desanimar. La Biblia dice, cuando habla del diablo, dice, delante de él se expande el desaliento. Él sabe que si nos desanima, nos frena en la marcha.
A veces cuando estamos orando por algo y parece que sucede todo lo contrario y tendemos a desanimarnos cuando más tenemos que orar porque más cerca está la bendición. Pero ¿sabe? Eso viene sobre nosotros y luchamos con dos cosas, con desviarnos y con desanimarnos. Esas son las luchas que tenemos. Generalmente, fíjese usted, las cosas que pasan, las maquinaciones, los problemas que se levantan, las circunstancias, ¿qué te quieren que hacer? Desviarte y desanimarte. Yo a los 12 años llegué al camino de Dios y Dios cambió mi vida. 12 años, pastor, sí, yo siempre lo cuento, la tristeza que estaba en mi corazón. Una tristeza enorme, pero a los 12 años Dios llenó el corazón. Y estaba feliz y con 12 años iba y me sentaba. Yo me acuerdo que mi lugar era como si fuera esta fila en la mitad sobre el pasillo. Yo me veo sentadito ahí, después donde podíamos, ¿no? Pero ese era como el lugar. Yo que una vez siempre elige un lugar. No sé, ¿alguna vez eligieron un lugar? Porque me miran con una cara, nunca eligieron un lugar. Entonces, vos elegís como tu lugar. Yo sé gente que está, yo sé que Jorge y la esposa siempre están ahí. Cada uno tiene su lugar a veces. Pero bueno, o el que podamos. Pero yo estaba contento, feliz con lo que Dios estaba haciendo. Pero ¿sabe una cosa? Un día me empecé a sentar un poquito más atrás y me quedé en la puerta hablando con otros jóvenes que estaban. Y no me di cuenta, pero me empecé a distraer. Porque el enemigo te quiere distraer. Y aparecieron cosas, propuestas, y me empecé a distraer cada vez más. Y me sacó de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y tuve que volver años después, con la misma tristeza que a los 12 años. Yo le dije estas palabras a Ani, a la pastora. Le dije, Ani, yo tengo que volver, porque yo sé dónde está la respuesta. Yo sé quién cambia mi interior. Yo sé quién llena mi vida. Quién saca mis tristezas. Y Él me desvió, pero me hizo perder tiempo. Y no tienes que permitir que el enemigo te desvíe, que te saque. No tienes que permitir que te desanime, porque el que dijo, lo hará. Porque Dios es fiel en cumplir todo su propósito y todas sus promesas. Amén. Bien. Ahora, bueno, cuando lo entendieron, ¿qué entendieron ellos? Ellos entendieron el tiempo que estaban viviendo, lo importante de la obra que estaban haciendo. Ellos entendieron que no solo estaban edificando un templo o levantando un muro, ellos estaban trayendo bendición sobre su vida. Es como cuando yo entiendo por qué oro, por qué me congrego, porque estoy trayendo la bendición a mi vida. Y cuando lo entendieron, ellos tuvieron una actitud diferente. ¿Qué hicieron? Dos cosas. Dice la Biblia que oraron y trabajaron en el muro. Se pusieron a orar. Ellos oraron y comenzaron a trabajar. Oraron y cuentan cómo se vistieron con armas para defender el muro, pero trabajaron también. Oraron y usaron las armas de Dios para lograr lo que estaban buscando, pero trabajaron también. La oración hace que Dios mueva su mano de poder. Y esto aquí tuvieron una estrategia que es para nosotros hoy. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Un pueblo que pida, pero que actúe. Esa es la clave de la bendición, orar y actuar. Los mismos que pedían por el muro, para poder levantar el muro, trabajaban en el muro y defendían el muro. Oraban y actuaban. Oraban y hacían. Oraban y procuraban lograr las cosas. En mi época de futbolista, hace unos cuantos años atrás, yo tenía un técnico que él nos decía esto. Él decía así: es tan inútil el jugador que piensa y no corre como el que corre y no piensa. Decía, cuando se juega se necesita pensar y se necesita correr. Esto yo lo llevo a la vida espiritual. Y no voy a decir que es tan inútil, porque no es así, pero necesitamos orar y actuar. Necesitamos orar y cambiar. Hay cosas que cambian cuando nosotros cambiemos.
Hay cosas que van a cambiar cuando cambiemos los principios, las maneras, las actitudes con las cuales actuamos. Los cambios en mi vida traen cambio de realidades. Yo no puedo pretender que cambien cosas si yo no estoy dispuesto a cambiar. Yo no puedo seguir manejando mi economía, mis relaciones, mi vida como siempre y pretender tener resultados distintos. Si yo quiero resultados distintos, tengo que cambiar. Por eso la Biblia no es un libro de religión. La Biblia es un libro de ayuda, de autoayuda. Es un libro que me enseña cómo manejar el hogar, cómo manejar mis relaciones, cómo manejar mi economía, cómo manejar mi vida. ¿Por qué? Porque es el consejo de Dios para tener vidas bendecidas. Por eso Santiago dice que tenemos que ser hacedores y no solamente oidores de la palabra, porque el oidor escucha pero se olvida y después no tiene los resultados esperados, pero el que escucha y pone por práctica, ese recibe bendición de Dios. Necesito cambiar, necesito actuar. Mire, si nosotros hubiésemos orado por este lugar y oramos y sentimos la unción y nos ponemos contentos. Obviamente pasó eso un sábado aquí a la mañana en el ayuno. Los que estuvieron en el ayuno, ¿cuántos estuvieron en el ayuno ese sábado? Qué lástima, el resto se lo perdió. Qué pena. Escúcheme, los que estuvieron esa mañana vimos lo que vivimos acá. Oramos, fue impresionante. Pero a la semana, el lunes, estábamos presentando la oferta. Porque es orar y es actuar. Es orar y es actuar. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender. Porque hay cosas que por más que te esfuerces también y que intentes, no cambian. Por más que vos intentes y haces y parece que no cambian, pero empezás a orar y se abre la puerta que no se abría. Viene la bendición que no llegaba. Se te ponen a favor las cosas que antes no estaban. ¿Por qué? Porque es la oración la que mueve la mano de Dios. Pero soy yo el que tengo que actuar también. Y Nehemías entendió esta verdad. Y cuando Nehemías entendió esta verdad, dijo: lo entendimos. Entendimos que estamos viviendo un tiempo profético. Entendimos que el enemigo se levanta para sacarnos, para que no sigamos adelante, para desanimarnos, pero entendimos que la clave era orar y actuar, orar y marchar, pedir y golpear. Cuando entendimos esto, el muro fue terminado. Y déjeme decirle, el muro que estuvo 100 años derribado, 100 años de escombro, en 52 días se volvió a levantar. Yo vine a decirte, iglesia, este es el tiempo donde Dios va a tomar escombros de generaciones, maldiciones que estuvieron de generación en generación, y las va a cambiar, las va a cambiar. Hay gente que viene con años en situaciones, años, tómalo, años que no pueden salir de una situación, años que no lo pueden revertir, con generaciones generacionales. Maldiciones, que el papá le pasó esto, al abuelo le pasó esto, ahora yo lucho contra lo mismo. Años, 100 años los muros derribados, y en 52 días se volvieron a levantar. Yo vine a decirte, Dios te trajo para cambiar la historia de tu vida, la historia de tu casa. Ese es Dios, un Dios que cambia historia, y la historia de maldición va a ser cambiada por una historia de bendición. A eso Dios te trajo. Iglesia, eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Dios te trajo porque hay una familia detrás tuyo, hay un hogar. Ellos entendieron, esto no es solo por nosotros, esto es por nuestras familias, esto es por nuestras generaciones, esto es por nuestra casa. Yo vine a decirte, Dios te trajo aquí porque hay un hogar que Dios quiere bendecir, hay una familia que Dios quiere cambiar, hay realidades que la quiere revertir, hay años de maldiciones que Dios los va a transformar. Iglesia, es tiempo de entenderlo. Este es tu tiempo, esta es tu hora. Lo que Dios va a hacer
en días, es revertir la suerte de años. Dios lo va a hacer. Y Dios está buscando gente. Quizás tú digas, pastor, yo lo quiero. Yo quiero que Dios cambie eso. Yo lo estoy entendiendo, que Dios me está llamando a eso. Mi familia lo necesita. Mi casa lo necesita. Yo lo necesito. Revertir la historia, cambiar la historia. Déjame decirte, estás aquí para cambiar la historia de tu casa, de tus generaciones. Escúchame lo que te voy a decir. Yo no sé cómo te conocen en tu casa o en tu barrio, pero te quiero decir esto: Dios te va a cambiar el nombre. Dios te va a cambiar el nombre. Hay gente que le dicen, ese es el problemático, esa es la problemática. A otros le dicen, ese es el perdido, esa es la perdida. Ese es el que no le sale una. Ese es el que nunca cambia. Yo vine a decirte, Dios te va a cambiar el nombre. Dios te va a dar un nombre nuevo. Tu nombre será bendición. Tu nombre no va a ser un nombre de maldición. Tu nombre será un nombre de bendición. Yo quiero que entiendas esto. Nosotros como iglesia estamos parados en un tiempo profético. Leones está parado en un tiempo profético. Va a haber un antes y un después del avivamiento en la ciudad. Yo lo creo. Va a haber un antes y un después. Lo que el avivamiento va a hacer en esa ciudad será tan grande que va a haber un antes y un después. Lo que Dios hará con esta casa será tan grande que va a haber un antes y un después. Lo que Dios hará con tu vida será tan grande que va a haber un antes y un después en tu vida, en tus realidades, en tu familia. Vas a ser de bendición para los tuyos. Esto es por tu vida, esto es por tu casa, esto es por tus generaciones. Dios te llamó para cambiar la historia. Para cambiar la historia, ¿qué tenemos que hacer? Orar y actuar. Orar y actuar. Orar y actuar. Pedir y marchar. Rogar, clamar, pero avanzar. Eso es lo que Dios quiere. Un pueblo activo, un pueblo orante, un pueblo que busca la bendición de Dios. Esa unción está aquí. Yo quiero bendecirte. Vamos a adorarlo a Él. Vamos a adorarlo porque Dios te trajo para cambiar la historia. Vas a cambiar la historia de tu vida, de tus generaciones. Esta gente, 100 años de historia, 100 años los muros derribados y en 52 días los volvieron a levantar. Prepárate. Tócame, prepárate. Espíritu Santo, sí. Tócame, llévame lejos, úngeme. Vas a cambiar la historia de tu vida. Vas a cambiar la historia de tu casa. Vas a cambiar la historia de tus generaciones. Llévame lejos, úngeme. Multiplicarás la paz de tus hijos. Alguien se tiene que poner en la brecha. Él está aquí. Su presencia está aquí. Esa es la palabra que Dios me dio. Este tiempo, la unción que cae cada vez que se ora por una semilla, la unción que cae en cada reunión, es para que cambies tu historia, la de tu casa, la de tus generaciones. Yo no sé cómo fue conocido tu hogar, tu familia, pero sé cómo va a ser conocida a partir de ahora. Tu nombre será bendición. Dios tomó un nombre como Jacob. El nombre Jacob significa suplantador, engañador. Y Dios le dijo, no será más tu nombre Jacob, tu nombre será Israel, un príncipe de Dios. Dios te va a hacer un príncipe entre los suyos. Dios va a cambiar tu historia, iglesia. Recíbelo. Esa es la unción que en este tiempo lo entendieron. Ellos entendieron para qué estaban. Ellos entendieron por qué Dios los llamaba. Los llamaba para escribir una nueva historia. Dios los llamaba para cambiar realidades. Dios los llamaba para cambiar las cosas para siempre.
Eso es lo que viene. Y esa unción está sobre ustedes. Recíbanlo, 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 recíbanlo. Vamos a orar en general, pero recíbanlo. Tu gracia me alcanzó y me rescató, del hoyo más profundo me sacó. Hoy doblo mis rodillas en tu altar, te quiero adorar. Te quiero van a cambiar la historia, la vas a cambiar. Tu gracia me alcanzó de tu generación, lo vas a lograr. Lo vas a lograr, vas a cambiar la historia. Más profundo me sacó. Hoy doblo mis rodillas en tu altar. Te quiero adorar, te quiero adorar. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. Tu gracia me alcanzó y me rescató, del hoyo más profundo me sacó. Hoy doblo mis rodillas en tu altar. Te quiero adorar, te quiero adorar. Me alcanzó y me rescató, del hoyo más profundo me sacó. Hoy doblo mis rodillas en tu altar. Te quiero adorar, te quiero adorar. Tu gracia me alcanzó y me rescató. Van a cambiar la historia, mi amigo. Dios te trajo para cambiar la historia. Todos reciban, reciban. Hoy doblo mis rodillas en tu altar. Vas a cambiar la Te quiero historia. adorar. Vas a cambiar la Te historia. quiero adorar. Tu gracia me alcanzó y me rescató. Vas a cambiar la historia. Yo más profundo me sacó. Generaciones será revertido. Reciban, reciban todo, reciban. Dios te trajo. Ahora yo sé que algunos lo están entendiendo. Él te trajo para cambiar la historia de tu casa, de tu vida, pero tienes que orar y marchar, orar y cambiar. Recíbelo, recíbelo. Vas a cambiar, van a escribir una nueva historia. Esta mañana Dios me dio una palabra que creo que es para ustedes. Me recordó una palabra, es para ustedes también. Van a escribir la mejor página de su vida. Hay una página en blanco en tu vida, en tu historia hay una página en blanco, la que viene. La vas a escribir y va a ser la más gloriosa, va a ser la más próspera, va a ser la más ungida, la más bendecida. Dios te va a usar, eres parte del avivamiento, son parte. Vas a escribir la mejor historia de tu vida. Viene lo mejor para ti, viene lo mejor, recíbelo, recíbanlo. Me llamaste, no pude resistirme. Me hablaste y no pude negarme. Mi pecado
te trajo para esto, te trajo para esto. de mí. Dios te trajo, Él quiere escribir una nueva historia en tu vida. Recíbelo, 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 es para tu vida también. Él quiere bendecirte, orando y marchando. Recibe, recibe, reciba la unción desde aquí. Yo te bendigo, te bendigo. Iré tras de ti, mi alma se irá, contigo se irá. Tú rescataste del hoyo mi vida y mi pecado echaste en el mar. A la tierra que vayas iré tras de ti, mi alma se irá, contigo se irá. Yo quiero decirle algo, iglesia, yo quiero que me escuches mientras adoramos. No dejamos de adorar, pero muchos de ustedes hasta ahora han vivido frustraciones, fracasos. Pero yo vengo a decirte hoy, Dios va a escribir una nueva historia en tu vida. Dios va a cambiar eso. Dios va a cambiar eso. Vas a empezar a tener éxito en lo que emprendas. Pero orar y hacer, orar y cambiar. Recibe, porque vas a escribir una nueva historia. Lo vas a escribir. Mi vida, Dios te va a hacer escribir una nueva historia. Recibe. Vas a escribir esa nueva historia. Una nueva historia para ustedes, chicos. a la Recibe. tierra Recibe, que tú vas a escribir vayas la iré mejor página de tras tu de vida. ti. Recibe. Mi alma se irá, contigo se irá. Tú rescataste del hoyo mi vida y mi pecado echaste en el mar. A la tierra que vayas iré tras de ti. Tú rescataste del hoyo mi vida y mi pecado echaste en el mar. Jazz en el mar. A la tierra que vayas iré tras de ti. Tú rescataste del hoyo mi vida y mi pecado echaste en el mar. Recíbalo todo, recíbalo todo, recíbalo. A la tierra que vayas iré. Tus generaciones Tú serán rescataste. distintas. Tus generaciones serán distintas. Vas a vivir una realidad diferente. Y mi pecado echaste en el mar. A la tierra que vayas iré tras de ti. Mi alma se irá, contigo se Recíbelos, irá. tócalos, Dios. Tócalos, bendícelos. Para esto Dios los trajo. Reciban la unción.